El tema que vamos a tocar ahora es sobre la nutrición integral en el trigo y la fertilización también. Ustedes saben que Fertilizar organizó un ensayo comparativo donde demostró que hay una brecha entre un 15 y un 20% de rendimiento en este cultivo con respecto al manejo común o tradicional de los productores, ante el no uso o el uso escaso de los fertilizantes y de la nutrición integral del cultivo. Quien nos va a explicar este ensayo y los diferentes rendimientos es el ingeniero Andrés Grasso. Él es asesor técnico de Fertilizar. Veamos el ensayo y lo que él comenta. El productor genera alrededor de un 30% de sus rendimientos con el manejo actual que hace de la fertilización de cultivos. En trigo es un poquitito más, es alrededor del 35%. Adicionalmente, lo que vemos es que con el manejo que hace, por tener un diagnóstico deficiente y una interpretación errónea de lo que es el ambiente y cuánto puede rendir el cultivo, se está perdiendo en promedio alrededor de un 15 a un 20% de rendimiento todavía si puede ajustar la nutrición de cultivo. Cuando decimos ajustar, nosotros pensamos en dos cosas fundamentales. Primero, en la dosis, es decir, cantidad de fertilizante que tiene que poner, pero por otro lado en la fertilización balanceada, es decir, el tipo de nutriente que está poniendo en la dosis. El productor actualmente maneja aceptablemente nitrógeno y fósforo, pero a esa dosis le falta todavía un nutriente que es muy deficitario en los suelos de la región pampeana, que es el azufre, asociado a la pérdida de materia orgánica que tuvimos en los últimos 30, 40 años de agricultura, y por otro lado, los cuartos elementos o los micronutrientes. En este caso lo que estamos viendo en función de los análisis de suelo es agregar zinc. Entonces lo que le decimos es, con el manejo actual que está haciendo, mejorar el diagnóstico con el análisis de suelo y empezar a pensar que el cultivo en la mejor situación que va a estar es cuando tenga una fertilización balanceada. Nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. ¿Qué es lo que vemos para trigo? Que en trigo con el manejo que está haciendo gana alrededor de un 35%, pero todavía se está perdiendo de cosechar no 16%, en trigo es casi un 20%. Ajustando los nutrientes y agregando azufre, de ese 30% rápidamente puede recuperar casi un 15%. ¿Sí? Así que la buena noticia, si se quiere, es que los últimos años, asociado a lo que fueron las variables macroeconómicas argentinas y el precio de los fertilizantes, el productor ha venido incorporando tecnología en este cultivo, así que eso es una muy buena noticia. Lo que hacemos en este tipo de experimentación no es solamente enfocarnos en el cultivo, sino ver qué es lo que está pasando con el sistema de cultivo, ¿sí? Una parte de mejorar diagnóstico es entender que no manejamos un cultivo, sino un sistema que responde a nuestras decisiones de manejo. En este caso, la fertilización. Sabemos que con la fertilización lo que generamos es mejores cultivos y los cultivos generan mejores ambientes. Lo que estuvimos viendo en este sitio en particular es que cuando mejoramos la estrategia de nutrición apuntando a altos rendimientos, los resultados son de hasta un 72% superiores en productividad respecto a no hacer la práctica, es decir, a la no fertilización. Por suerte el productor lo sabe, pero es importante ponerlo en magnitud. 72% en 5 campañas entre un cultivo nutrido para altos rendimientos y un control sin fertilización. ¿Cómo le va al productor? Respecto de lo que es el control, el manejo que está haciendo el productor llegó a superar al control en 40%, pero todavía le está faltando en términos de productividad ese 30% para llegar a alcanzar la productividad. En 5 años tuvimos 6 cultivos, tuvimos una cebada, un maíz de segunda, después del maíz de segunda vino una soja, después un trigo y después una soja. Es importante entender que la diferencia entre lo que hizo el productor y el máximo rendimiento tuvimos de diferencia por hectárea casi 9.000 kilos, es decir, casi un cultivo de maíz en 5 campañas solamente por ajustar la nutrición del cultivo. Entonces es importante entender que además de manejar un cultivo, ese cultivo está asociado a una cadena. Una historia que viene cuando nosotros llegamos a hacer el cultivo y lo que vamos a dejar para el cultivo que viene. Y entender que manejamos un sistema en este año es fundamental, porque cuando los productores o los técnicos nos consultan qué hacemos este año con la dosis de fertilizante, ¿la sostengo, no la sostengo, la bajo o la subo? Bueno, la respuesta es, ¿cómo venís manejando esto? Cuando vos estás en un sistema de alto rendimiento, bueno, ahí tenés más margen de maniobra para decir, porque si este año
decidís quedarte en la dosis que venías manejando y no apostar tal vez a mejorar el nivel tecnológico, estando en un sistema que es un sistema virtuoso, los resultados no van a ser tan complejos porque además uno entiende que ya estando en ese nivel de producción, el año que viene lo va a volver a ajustar y es un productor que en general está manejando otro tipo de variables y de información, es decir, tecnología de proceso. Del otro lado, cuando hacemos cultivo por cultivo y estamos siempre en esas dosis de suficiencia para lo que son nutrientes, ese sistema es un sistema donde no deja menos margen de variabilidad. ¿Por qué? Y porque los niveles de nutrientes del suelo ya son más bajos, entonces si yo este año además voy a decidir sacarle la pata de encima o no rever los esquemas y los planteos de fertilización, la repercusión sobre el rendimiento de ese cultivo es muy superior que si ya estamos trabajando con otro tipo de tecnología. Entonces, ¿qué depende? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, hay que ver dónde estamos parados y en qué sistema de producción estamos involucrados. En ese sentido, la respuesta puede ser sí, achica un poco el paquete o sostenelo, y en el otro no. Mirá, no hagas eso porque va a repercutir sobre tu rendimiento hoy, pero también va a repercutir sobre mañana o sobre las campañas subsiguientes. Una de las cosas que sabemos con los cultivos que están fertilizados es que son más eficientes en el uso del agua. ¿Qué es eficiencia en el uso del agua? Cosechar más kilos de rendimiento por cantidad de lluvia caída. Y lo que nosotros estamos viendo es que la eficiencia en el uso del agua en este tipo de ensayos entre los que están bien nutridos y los que están mal nutridos es casi el 60-70% más, es decir, cosechamos casi un 60% más de grano por cada milímetro de agua llovido. Eso se repite en todos lados en general. La idea de que el fertilizante nos ayuda a cosechar agua es esto. Los cultivos que están mejor nutridos, que tienen más aporte de la fertilización, son los cultivos que generan más kilos de rendimiento de cultivo por cantidad de lluvia llovida. Eso es un aliado del fertilizante en ese sentido, desde el punto de vista de la cosecha del agua. Pero por otro lado, sabemos que para generar rendimiento necesitamos el nutriente principal, que es el agua, y después viene todo el paquete de nutrientes químicos que viene desde el suelo. Entonces, un cultivo que está limitado por agua y además está limitado por nutrientes, obviamente es un cultivo que está muchísimo más limitado, y ahí el resultado económico es un resultado económico realmente muy adverso, muy negativo, porque ya son cultivos que no llegan ni siquiera a cubrir ese rendimiento óptimo que necesitamos para cubrir los costos. Entonces, tenemos que tener cuidado en un contexto donde tal vez los insumos están más caros, pero es un año que va a ajustar mucho el agua. Entonces, atención con cómo tomamos las decisiones de, bueno, enseguida saco y me corro de este lugar y me voy más para abajo, porque esas son decisiones que interactúan negativamente, ¿sí? O sea, a una situación ambiental negativa le sumamos otra más. Entonces ahí no es que achico 50 kilos y me va a rendir 10% menos. No, probablemente esos 50 kilos repercuten un 30 o un 40% sobre el rendimiento del cultivo en estas condiciones actualmente que estamos atravesando. Continuando con el tema de la fertilización en el trigo, le traemos ahora una información sobre una herramienta que se desarrolló en el INTA de Paraná denominada N-INTA. Esto es un algoritmo que permite calcular la dosis exacta de fertilización en el trigo. Quien nos va a comentar es el investigador Ricardo Melchiori del INTA de Paraná. Veamos la nota. Trabajando con el uso de sensores remotos para generar herramientas que complementen las tecnologías de la agricultura de precisión. En ese entonces, el procesamiento de imágenes satelitales y demás que venía empezando a promoverse era bastante dificultoso, requería capacitación, equipos más complejos. Tenemos los últimos 5 o 6 años ha habido un crecimiento muy fuerte de lo que nosotros llamamos plataformas de gestión y administración de datos, que son empresas que se dedican a facilitar la tarea para el productor, para los profesionales, gestionando el acceso a imágenes satelitales para seguir cultivos y demás. Y entre estas cosas también se permiten hacer cálculos de recomendaciones de fertilización. Nosotros le llamamos algoritmos de recomendación, y eso se puso en una plataforma argentina de una empresa que se llama Auraban, con la cual hemos realizado un convenio de vinculación tecnológica. Y en esta campaña, a partir de un acuerdo con la empresa, se ha dicho, pongamos para el uso libre esta herramienta
de generación de prescripciones que llamamos NINTA para calcular refertilizaciones en el cultivo del trigo, y esto está con acceso libre en esa plataforma, con lo cual para nosotros es interesante, muy conveniente para difundir el trabajo que hemos realizado, porque en definitiva es la finalidad de nuestro trabajo, generar herramientas para ajustar la fertilización, así la estamos llamando, en el cultivo de trigo, y hoy de acceso gratuito a cualquier usuario. Sí, la verdad que algunas de las AgTech, entre ellas Auraban, como otros profesionales argentinos que se destacan en la gestión y la elaboración de software, son exitosos en el mundo. Bueno, de esa manera Auraban ya tiene, como decías, una llegada a un montón de países, tienen una base de operaciones en España para generar vínculos más estrechos con una empresa que es la proveedora europea, que es la proveedora de imágenes satelitales que se utiliza, diría, en gran parte del mundo, la ESA. Así que bueno, muy contento de haber encontrado y tener el acompañamiento de este tipo de emprendedores que han posibilitado y facilitado el laburo que venimos haciendo en INTA. Esta es muy sencilla y con muy poca instrucción se puede generar su uso, con lo cual diría, productores que estén incursionando en la agricultura de precisión, que ya vienen manejando monitores de rendimiento, que ya han hecho prescripciones quizá o han colaborado con algún profesional, lo pueden operar con seguridad. Y obviamente que profesionales de la agronomía. Se accede a través de la plataforma de Auraban, hay que darse de alta en esta plataforma, y dentro de un montón de otras herramientas que ofrece la plataforma, alternativas para calcular fertilizaciones. Dentro de eso está incluido el algoritmo que hemos trabajado acá en INTA, y bueno, hay que seguir una serie de pasos, muy pocos pasos, porque es un proceso que está, decimos, semi-automatizado, porque en 2 o 3 cuestiones pide la opinión del operador, ¿no? Por ejemplo, definir cuál es la imagen que vamos a utilizar en relación a la fenología del cultivo. Nosotros decimos que hay que refertilizar el cultivo al fin del macollaje, inicio de la encañazón, entonces la fecha en que eso ocurra hay que seleccionarla manualmente, hay que seleccionar el rendimiento potencial para la zona y hay que seleccionar la eficiencia de uso del nitrógeno a criterio de las condiciones climáticas al momento de la refertilización. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Vamos a ver ahora una nota sobre las pastillas en las pulverizadoras. Ustedes saben que la pulverizadora es una herramienta fundamental en la producción agrícola. Al respecto nos va a hablar el ingeniero agrónomo José Peirelli, él es del INTE de Salta, quien va a hablar sobre las distintas pastillas, los tipos, materiales y las funciones de las mismas. Escuchemos la nota. La pastilla es, lo que se llama como pastilla, es el elemento dentro que conforma el pico aplicador de una máquina pulverizadora o aplicadora de fitosanitario, que puede ser un equipo de mochila, un equipo de arrastre, un equipo autopropulsado. La pastilla es el elemento por el cual termina de salir el caldo y que por su arquitectura y su diseño provoca la diferencia de presión entre el caudal que viene de la bomba y la presión ambiente, lo que termina provocando la atomización del caldo y la conformación de la gota que será distribuida en la canopia del cultivo. Las pastillas, esto es muy importante, es un dato técnico que todos los asesores y los productores tenemos que tenerlo siempre presente. Las pastillas tienen varias clasificaciones según el tipo de distribución que realizan, lo que se llama, por ejemplo, abanico plano, cono sólido, cono hueco, etcétera, etcétera. Y después tienen una clasificación que tiene que ver con el ángulo de apertura de su distribución y con el caudal que distribuyen. Respecto a esta última clasificación, yo voy a hacer un breve repaso histórico. En su origen las pastillas se fabricaban totalmente en metal, en bronce, y provenían de los Estados Unidos.
Por lo tanto, tenían una clasificación, un código que tenía que ver con el caudal distribuido en galones por minuto. Bueno, la tecnología evolucionó, se pasó de fabricarlas en metal a fabricarlas en porcelana con un recubrimiento plástico para que sean genéricas a todos los picos distribuidores, aplicadores. Como el plástico se puede colorear muy fácilmente, se aprovechó esta cualidad para darle una clasificación colorimétrica a cada pastilla según su caudal distribuido. Entonces, junto con esta clasificación colorimétrica, las pastillas, si uno las observa de cerca, tienen un número de 5 cifras. Las primeras 3 cifras tienen que ver con el ángulo de apertura del abanico que producen. Entonces, por ejemplo, si las primeras 3 cifras son un 110, quiere decir que el ángulo es de 110 grados. Y las últimas 2 cifras, que puede ser, por ejemplo, 01, 02, 04, 08, tiene que ver con el caudal suministrado o distribuido en galones por minuto a una presión de 300 kilopascales o 3 bares de presión, que es la presión promedio en la cual trabajan las pulverizadoras. Para pasar ese caudal en galones por minuto a litros por minuto, simplemente tenemos que multiplicar por 4. Entonces, por ejemplo, si yo el código de mi pastilla dice 110 04, significa que esa pastilla trabaja con un ángulo de apertura de 110 grados, y si yo ese 04 lo multiplico por 4, trabaja a 1.6 litros por minuto a 300 kilopascales de presión. Los invito a compartir una pausa y al volver vamos a ver la última parte de la presentación de la ingeniera Patricia Sosa.